Vamos ahora a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 41 al 45. Marcos 10, 41, del 41 al 45. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes entre las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes tienen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que cualquiera que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Señor, bendiga su santa palabra. Bien, la última vez nos quedamos todavía por ver, ¿no?, estos últimos versículos que forman parte del pasaje que ya comenzamos a ver la semana pasada, cómo Jacobo y Juan se acercaron a Jesús y le pidieron que se sentaran cuando venga en su gloria, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y la respuesta que les dio Jesús, si ellos estaban dispuestos a beber de la copa y ser bautizados del bautismo con que eran bautizados. Ellos dijeron que sí. Entonces Jesús le dijo que ciertamente iban a ser bautizados, iban a beber la copa, hablando por lo tanto de su sufrimiento, pero dijo que el sentarse a la diestra y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, no era de él darlo, sino que era para aquellos para quienes el Padre se lo había preparado, hablando por lo tanto de la soberanía de Dios y podemos decir, del lote que ha preparado, del destino, ¿no?, que el Señor ha preparado a cada uno. Bien, dejamos estos versículos, no eran muchos, pero por considerar, porque también es bueno verlo con la atención debida, estos del 41 al 44. También tienen cosas importantes para decirnos, ¿no? Y, a ver, decíamos semanas atrás, si nos acordamos, ¿no?, cuando ya comenzamos a ver este pasaje, y antes incluso, cuando comenzamos a ver acerca de las riquezas del pasaje del joven rico, que en estos versículos, en estos pasajes, ¿no?, de este capítulo 10, Jesús se ponía de manera bastante claramente a contracorriente con las ideas comunes en la sociedad, en su tiempo. Acerca, primero, de las riquezas, ¿no?, que se veían como recompensas para méritos de la salvación, en definitiva, ¿no? Y continúa también la semana pasada en cuanto a la posición en la vida. Y continúa ahora también con ideas de poder o ideas de autoridad. Y ciertamente son de las cosas que más interesan, ¿no?, a los hombres. Históricamente a los hombres, en un sentido también del género, ¿no?, de los varones, ¿no?, de los hombres. Que es, digamos, las ideas, ¿no?, o ideas o cosas por las que la gente se esfuerza, cada uno a un nivel personal, particular, por su propia familia, ¿no? Primeramente poder tener su propia familia y defenderla, cuidarla, etcétera, sostenerla. Pero hay unas ambiciones, ¿no?, en el corazón de los hombres de poder en esta vida, alcanzar poder, de alcanzar dinero, y dejando aparte también mujeres,
¿no? En plural, ¿no? A lo Salomón. Entonces, realmente estas son las ruedas que hace mover, ¿no?, el motor que mueve a los hombres en su estado natural, sin Cristo, ¿no? Las ambiciones que anidan en el corazón de los hombres, un poco por naturaleza, porque somos así, ¿no? Pero en el estado caído, en el estado natural, en el pecado, pues se centran en estas cosas, ¿no? Por supuesto, dejando aparte a Dios para ello, ¿no? Entonces vemos, no es esta la ambición que los discípulos de Jesús han de tener, ni la ambición de las riquezas de por sí, si el Señor te las da, si es lo que el Señor te ha preparado para ti, bien, ¿no? Pero no tener esa ambición de las riquezas, ¿no? Ni la ambición tampoco de la posición, ni de la grandeza tampoco en el servicio, ni de la grandeza en el reino, ¿no? Porque la verdadera grandeza en el reino, como vemos, es la del servicio. La verdadera grandeza es la del servicio a Dios y la del servicio a los hermanos. Y en la medida que se pueda, pues a todos los hombres, ¿no? Pero de una manera principal a los creyentes, a los hermanos. El relato que hemos leído, pues, comienza con la reacción de los demás discípulos, ¿no? Se enteraron, por lo tanto, de esa petición de Jacobo y Juan, ¿no? Tal vez la habrán visto como una especie de atrevimiento, ¿no? De arrojo, ¿no? Mira, ellos pues son atrevidos y piden para sí esto. Y tal vez pues ellos lo habrían visto esto como, pues no sé, una especie de falta de lealtad al grupo, o de querer destacar por encima de los demás, o lo que sea. El caso es que la reacción fue el enfado. Dice que estaban enojados en el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse con Jacobo y Juan. Y entonces Jesús aprovecha para dar esta enseñanza, y esta vez a todos, a los 12 discípulos, y también pues a todos nosotros, ¿no? Esta enseñanza, aquí vemos pues claramente 3 puntos en estos versículos. Primeramente, el ejemplo que los discípulos no tienen que seguir, el versículo 42. En segundo lugar, el principio en el servicio en el reino, versículos 43 y 44. Y por último, el ejemplo que sí que han de seguir, en el versículo 45. Ejemplo que no han de seguir, el principio fundamental en el servicio en el reino, y el ejemplo que sí que han de seguir. Primeramente, pues, comenzamos con el primero, con el ejemplo a no seguir. Decimos que está en el versículo 42, dice que llamándolos Jesús les dijo: sabéis que los que son tenidos por gobernantes entre las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes tienen en ellas potestad. Pero no será así entre vosotros. No será así entre vosotros, sino que... Entonces, bueno, esto es ya lo que continúa en el segundo punto, pero vamos, nos presenta el ejemplo de los que dice son tenidos, ¿no?, por gobernantes, son tenidos por gobernantes, son considerados como gobernantes. Bueno, esto es una expresión que la encontramos en el Nuevo Testamento otras veces, ¿no? Es una frase hecha, que la encontramos, por ejemplo, en Gálatas capítulo 2, versículos 2 y versículo 6, cuando habla de los de la reputación, o de los que tenían reputación, ¿no? En definitiva, eso significa los que tenían reputación. Y los que son tenidos por gobernantes, los son tenidos porque lo son, ¿no?, los gobernantes, ¿no? Entonces, los gobernantes, dice, uno,
se enseñorean de las naciones. Ellos mandan, ellos ordenan, ellos pues dan órdenes, ¿no? Y los demás tienen que obedecer. Y después dicen los que tienen autoridad, ¿no? O tienen potestad, y sus grandes tienen sobre ellas potestad. O puede ser también poder, o puede ser también pues autoridad, potestad, poder, autoridad. Entonces son aquellos que ejercen su poder sobre ellos, ¿no? Entonces los gobernantes y los grandes, bueno, también aquí en España se utiliza incluso la palabra grande, ¿no? Los grandes de España, para hablar de las personas con poder, ¿no? Las personas nobles que tienen, pues, o tenían, ¿no? Antiguamente, pues, el gobierno en sus territorios. Entonces la idea es, bueno, pues así funciona el mundo, ¿no? ¿Cómo funciona el mundo? Pues que los que están arriba, pues gobiernan, ¿no? Y ejercen poder y autoridad. Uno está arriba y los demás no lo están, los demás están como abajo. Unos, pues, están haciendo las leyes, ¿no? Y otros, pues, han de cumplir las leyes. Unos, pues, digamos, están en su posición, ¿no? Y no dependen de nadie. Y los demás, todos dependen del que manda, del que ordena, ¿no? Del que gobierna. Los que están arriba juzgan a todos, ¿no? Y ellos al final no son juzgados por nadie. Y bueno, pues así funciona el mundo, ¿no? Es en su estado caído, ¿no? De hombres que toman el poder y se enseñorean de los otros. Tenemos nuestros esquemas democráticos, ¿no? Que más o menos esto lo intenta organizar o lo intenta, digamos, que no sea una cosa tan cruda, pero en el fondo los principios del poder son siempre los mismos. Los principios del poder son bastante crueles y son bastante descarnados, ¿eh? De alcanzar el poder y de ejercerlo, ¿eh? Y bueno, pues así funciona el mundo. Y bueno, pues los que gobiernan, los que son gobernados no son, pues, movidos por el amor, ¿no? Aunque ya sabemos, ¿no?, que en Corea del Norte se le llama el amado líder, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Ellos no es que lo aman, ¿no? Esto es solamente un título. Lo temen, le tienen miedo, porque si se salen de sus órdenes, pues puede venir sobre él las consecuencias, y de hecho vienen las consecuencias sobre los que se salen, ¿no? Bueno, pues esto no debe ser así entre los creyentes. Esto no debe ser así en la Iglesia. Esto no debe ser así en el reino de Dios. Y la Iglesia, pues, es el reino de Dios también en la tierra. La manifestación del reino de Dios. El reino de Dios por gracia. El reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. La Iglesia es el cuerpo de la quien Jesús es la cabeza. Él es la autoridad absoluta y todas las autoridades que están por debajo de Él no son absolutas, ¿no? Entre los hombres, pues, por lo tanto, el poder tiende a ser absoluto, al absolutismo. En la Iglesia no puede ser así. Y evidentemente, pues, esto ya de por sí denuncia, ¿no?, el papado, la institución del papado, ¿no? Ya para empezar también el principio de organización episcopal, ¿no? Porque el episcopal son que cada obispo es una especie de pequeño rey en miniatura, ¿no? Pero encima de ese rey hay otro rey, y a la cúspide de todos está el rey supremo sobre todos los reyes que hay en la Iglesia, ¿no? Y el Papa, por lo tanto, aunque él se haga a sí mismo llamar el siervo de los siervos de Dios, eso es tan sarcástico como el otro que dice el amado líder. Porque de siervo para nada. Él ordena y manda. La realidad es esa. Él es el que quita y Él es el que pone.
Él pone en cada lugar al que le interesa a él, al que está de su línea, ¿no? Y va apartando a los que no lo son. Entonces, él está puesto allí por una camarilla, a quien nadie controla, ¿verdad? A quien nadie la ha elegido, está puesto ahí y nadie le puede decir nada. Y él puede hacer, por lo tanto, pues lo que quiera. Y puede hacer que todos le vayan detrás de él al infierno, ¿no? Y sin embargo, ninguno en la Iglesia de Roma va a poder alzar la palabra en contra de él, ni siquiera pues podrá deponerlo. Y eso es así. Eso es así. Y ese es el problema, ¿no? Bueno, el gran problema, ¿no? La gran paradoja para ellos, ¿no? La paradoja máxima, ¿no? ¿Qué ocurre si viene un papa herético? Pues que nadie lo puede quitar, señores, ¿no? Por eso dicen, no, entonces eso ya es el fin del mundo. Eso es ya el anticristo, sí. Es exactamente lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo las iglesias de la Reforma, que el papa es el anticristo. Porque el Papa es alguien que se sienta en la Iglesia, ejerciendo poder y autoridad, haciéndose pasar por Dios en la tierra, vicario de Cristo. Y nadie lo puede quitar. Nadie lo puede quitar. Si él pues quita pues toda la enseñanza de la Iglesia en un punto o en todos, nadie lo puede quitar, ¿no? Está puesto. Nadie lo puede quitar. La única manera es que alguien a lo mejor le dé pues alguna sustancia en la comidita, ¿no? Y se va a hacer la siesta y no se levanta. Pero no más. No más. No hay otra manera de quitarlo de su sitio. Pero hemos de también mirar nosotros a nosotros mismos. No tenemos papa, ¿no?, instituido, pero tenemos miriadas de constelaciones, ¿no?, galaxias de pequeños papas en las congregaciones. Es el mismo principio, un principio monárquico. Papas, ¿no? Aquellos que pues, vienen diciendo que cada uno en su casa hace lo que quiere, ¿no? Pastores, ¿no?, que dicen cada uno en su casa hace lo que quiere. Es su casa, él hace lo que quiere. La canción no, yo sigo siendo el rey. Y la idea misma, pues, que tanto ha calado en nuestras iglesias, ¿no?, o el mundo evangélico en general, ¿no?, la idea del liderazgo. La idea del liderazgo, la palabra líder, como una condición sine qua non para aquel que esté en el ministerio, que tenga el liderazgo, que ejerza el liderazgo, que sea un buen líder, ¿no? Y esto es un concepto y una palabra, y esto es un vocabulario que no es tradicional. Esto se ha introducido aquí en el siglo XX. Incluso pues hay autores que se vanaglorían de haber introducido la palabra aquí en España, líder, ¿no?, liderazgo, etcétera, en el siglo XX. En España, y supongo que será lo mismo también en América, aunque ahí también está más cercana la influencia, ¿no?, de Estados Unidos, etcétera. Esto es un encalco del inglés, evidentemente, leadership, líder, ¿no? Allí en el inglés tal vez no tengan unas connotaciones tan fuertes como aquí en España. Pero líder en España, si lo miramos en el RAE, en el diccionario, pues va a decir es aquel que ejerce una atracción o un tipo sí, que ejerce una dirección a los demás, pero sobre todo en base a atraer y fascinar. El liderazgo es sobre todo aquel que ejerce un carisma en el sentido de fascinar y atraer, ¿no?, a los demás. Entonces es alguien, si a esto le sumas, ¿no?, que es alguien pues que va, como ha sido la indumentaria normal de los pastores, ¿no?, con traje y con corbata, ¿no? Entonces es la idea de un impecable hombre de negocios, ¿no? Y esta es un poco la idea que ha calado del ministerio y del pastor en las congregaciones evangélicas en el siglo XX. No la del siervo, como hemos visto, sino la del ejecutivo, ¿no? Y que además transforma la iglesia como si fuera la congregación local como si fuera una empresa, ¿no?, con éxito. Y él, pues entonces ejerce su liderazgo, y entonces el liderazgo es el líder es aquel que, bueno, él es el único que tiene la visión, ¿no?
Él es el único que viene y, bueno, pues habla, ¿no? Da la dirección y todos los demás, pues a seguirlo, ¿no? Vamos aquí, pues, y todos a seguirlo, ¿no? Como el niño que está al aparato de la ventana, ¿no? Pues a meter la cabeza, ¿no? Y sí, a lo mejor pasa la cabeza, pero no puede pasar el cuerpo. Y así pasa muchas veces en las iglesias, ¿no? Que se introduce la visión del gran líder, ¿no? Y bueno, pues de transformarlo todo, normalmente porque el líder ya está cansado de que hayan 2 o 3 años y que haya nuevos miembros o tal, entonces vamos a cambiarlo todo, vamos a revolucionarlo todo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La gente que no esté de acuerdo, la gente que no esté pues a gusto, que se vaya. No tiene tampoco ningún interés en que se queden, ¿no? Lo importante no son las personas, lo importante son mis ideas, lo importante es mi visión, ¿no? La visión del líder. Bien, pues así estamos, ¿no? Y realmente no debe ser así, porque esa visión vemos no es precisamente la que está diciendo Jesús y la que vemos en la Biblia, sino es algo cultural. Es algo cultural de nuestro tiempo. Y la cultura ha de estar bajo la autoridad de la palabra de Dios. No ha de ser que nosotros nos hemos de adaptar en la medida que podamos a la cultura, sino que hemos de estar continuamente juzgando la cultura a la luz de la palabra de Dios. Y si esos modelos sirven para la sociedad, para las empresas, para el ejército o para lo que sea, muy bien. Pero no es ese el modelo de la Iglesia. No es el modelo de llevar la Iglesia como un regimiento, como en la Iglesia de Roma, ¿no? Que es jerárquico, monolítico y es, bueno, a las órdenes de un generalísimo. No es tampoco la idea de empresa en nuestros países, ¿no? De libertad de religión. Se concibe la religión como la religión de mercado, ¿no? Lo bueno es aquello que triunfa, es aquello que vende. Estás en continua competencia con otros, ¿no? Y tienes que publicitarte, tienes que destacar en algo. Cristianismo de mercado, pragmatismo, ¿no? Al final, lo que vende, no tanto, por lo tanto, los principios de la palabra. No ha de ser así entre vosotros, dice Jesús. Si eso es así en el mundo funciona con sus propias leyes. No ha de ser así en el reino de Dios. No ha de ser así entre los creyentes. No ha de ser así entre la Iglesia. Bien, pues viendo esto, pues hemos visto el ejemplo que no hemos de seguir. Vemos ahora, en segundo lugar, el principio que hemos de seguir, fundamental, el principio en el reino, porque dice, versículos 43 y 44, pero no será así entre vosotros, sino que cualquiera que quiera ser grande, ya lo hemos comentado, ¿no? Grande en el sentido de persona de poder, entre vosotros será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quiera ser el primero será siervo de todos. Siervo de todos. Entonces vemos que aquí está hablando primeramente de grande y del primero, en el sentido de primacía, como vimos también en el versículo 31, ¿no? Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y después dice que cualquiera que quiera ser vuestro grande entre vosotros será vuestro servidor, y que quiera ser el primero será el siervo de todos. Esas dos palabras son distintas, a servidor y siervo. La primera, servidor, pues es una palabra también de la que viene nuestra palabra diácono. Diácono, servidor. Y bueno, pues originalmente se refiere a aquel que servía a las mesas, ¿no? Y en cuanto a la segunda, pues es siervo. En fin, se está haciendo referencia a aquel que
trabaja para alguien de manera no asalariada. Y bueno, pues hay quienes lo traducen esto como esclavo, ¿no? O lo consideran esclavo. Ya sabemos pues que esto hoy en día, ¿no? La esclavitud pues es un gran problema, por lo que estamos viendo también en Estados Unidos, ¿no? Que quieren derribar pues toda estatua de todo fundador de los Estados Unidos que haya tenido esclavos, ¿no? Entonces, bueno, a nosotros también nos falta la debida distancia cultural, porque para nosotros esclavitud, pues tiene ese concepto, ¿no? de personas que han sido raptadas en África, han sido transportadas, etcétera, etcétera. Pero no es así con la esclavitud de la Biblia. La esclavitud de la Biblia, bueno, ya para empezar, normalmente no, por lo menos en las traducciones de la Biblia clásicas, no se traduce como esclavo, sino como siervo. Como siervo. Entonces, la esclavitud, la servidumbre de la Biblia, ¿no es así? ¿Por qué? Pues porque no eran raptados, ¿no? El rapto estaba penado con la muerte en Israel. No era algo así, sino que era algo a lo que uno entraba de manera voluntaria. Uno se ofrecía, o por así decirlo, se vendía como siervo. Normalmente para saldar una deuda. Tú habías contraído una deuda con alguien o habías entrado en un estado de bancarrota, ¿no? Y entonces te ofreces a alguien como siervo, ¿no? Y bueno, pues estás trabajando, ¿no? Que te den de comer, a tu familia también. Y bueno, pues eso sobre la base de que al séptimo año, tal como había instaurado Dios en su ley, saliera libre. Y no solo eso, sino que saliera de manera resarcida o también, podemos decir, indemnizada, como dice el libro de Deuteronomio, ¿no? Porque te sirvió todos estos años por la mitad del precio de un jornalero. Entonces era una manera, digamos, bueno, pues en caso de necesidad, pues salir adelante, ¿no? Ofreciéndose a trabajar a alguien. Y ese es entonces y no hay más secreto, la servidumbre, o podemos decir entre comillas esclavitud en la Biblia, de la Biblia. Ha habido esclavitud hasta el siglo XVIII, XIX, ¿no? Pues a lo largo de toda la historia. Y bueno, vemos la esclavitud o la servidumbre de la Biblia, ¿no? Las condiciones, lo limitada que es, etcétera, que es incomparable con otras esclavitudes que ha habido pues en países musulmanes, ¿no? Y cristianos también, ¿no? En fin, por no cumplir con las indicaciones de la palabra de Dios. Pero bueno, esto es algo secundario para aclararlo, ¿no? Porque aquí lo que está diciendo, por lo tanto, es que tome ese lugar de servidumbre, ese lugar de su servidumbre. No está diciendo que se haga el esclavo de los demás, no tal como nosotros lo estamos entendiendo la palabra esclavo, sino que se ponga subordinado a servir de esta manera a las órdenes del amo. Reconociendo también lo que dice la palabra en Proverbios capítulo 17, versículo 2, que incluso aquel siervo pues podía llegar a recibir herencia de su señor, ¿no? Entonces, dicho todo esto, lo que nos viene a decir entonces es que aquel que quiera ejercer pues algún tipo de autoridad, algún tipo de liderazgo, ¿no? En la iglesia, no ha de estar pues con esos modelos del mundo, sino el modelo es el servicio voluntario, el ponerse a servir a los demás, no enseñorearse, sino servir. Y cuanto más sirves, mayor grado de autoridad tienes, autoridad moral, autoridad espiritual, ¿verdad? Porque estás sirviendo a los demás. Si tiene uno, por ejemplo, mayor conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Pues eso no es para enseñorearse a los demás, sino para compartirlo con los hermanos, para que ellos también puedan
llegado el caso, ponerse a tu altura, no seas tú el último, ¿no? El único, ¿no? Por eso creo que es importante que los pastores estén formando también a sucesores o ministros, ¿no? Que lleguen a ser no sus iguales, sino sus superiores, con esa idea de servirlos, ¿no? No, pues, qué gran predicador ha habido, ¿no? Como un islote en medio del océano, ¿no? No ha habido uno antes que él, no ha habido ninguno después de él, ¿no? Y todos conocemos de grandes predicadores así, pero a la iglesia, ¿no? Les vale mejor personas más discretitas, ¿no? Pero que sean sucedidas por pastores que sean mejores que él, ¿verdad? Si tienes conocimiento de la palabra es para compartirlo. Y si tienes sabiduría, más sabiduría que los demás, ¿no? Porque tienes más madurez personal, porque tienes más madurez con el Señor, has avanzado más con el Señor, has crecido más espiritualmente, es también para ayudarles y para servirles, ¿no? Como dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 15 y versículo 1. Romanos 15 y versículo 1. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Los fuertes, ¿qué es lo que han de hacer? ¿No? Aquí, machacar con su fortaleza a los debilitos. No, dice, hemos de soportar las flaquezas de los débiles, no agradarnos en nosotros mismos. O en Gálatas capítulo 6 también, y versículo 1. Gálatas capítulo 6 y versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con espíritu de mansedumbre. Los espirituales entonces han de servir, han de estar para restaurar a los débiles, a los débiles, a los que en este caso han sido sorprendidos en una falta, en un pecado. O en Gálatas capítulo 6 y versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y dice, y cumplid así la ley de Cristo, la de amaros los unos a los otros como yo os he amado. Y esto es, por lo tanto, la marca para el servicio en la iglesia. Siguiendo también por la cultura contemporánea, en muchas iglesias también del mundo evangélico, se comenzó a hacer eso en el mundo americano, estadounidense, supongo que se estará aplicando también cada vez más, ¿no? A muchos que entran en el ministerio le hacen test psicológico, ¿no? Psicológico, si me lo hacen a mí, a ver qué encuentran ahí. Pero bueno, la cuestión es que esto del test psicológico está muy bien para una empresa secular. Pero, para empezar, no es algo que vemos en ningún lugar de la palabra. No vayamos aquí añadiendo ordenanzas humanas a lo que leemos en la palabra de Dios. De la misma manera que en el Nuevo Testamento no se pone ninguna ordenanza de hacer ningún test secular, como tampoco se hace ninguna ordenanza para que en los cultos haya PowerPoint o para que haya otro tipo de cosas que se vayan añadiendo. No, si es inocente, si es inocuo, si es para el bien de todos, si es para los avances de la tecnología nos lo permite. Y al final, si no estás a eso, estás en la cola. Y eso que dicen, no es tan inocente, si lo prescindes eres el gran herético, ¿verdad? Entonces, lo dicho, no hay que hacer ningunos grandes test psicológicos, ¿verdad? Como las empresas seculares. Lo que hay que hacer es ver si tiene amor por el Señor, si tiene amor por su palabra y si tiene también amor por los hermanos, por la iglesia, por el nombre del Señor. Y esto no por unos especialistas psicólogos, no creyentes, la mayoría de las veces, sino por personas sabias y experimentadas en el Señor, ¿no? Normalmente pastores y ancianos. Entonces hay que ver de qué manera se presenta ante la gente. Sus aires, ¿no? Si son de grandeza o no lo son, ¿no?
Si alguien, pues nadie le puede decir nada porque él ya lo sabe todo, ¿no? O es alguien que recibe la palabra de los demás, ¿no? Quien se la diga, ¿no? Si es correcta y esa es la palabra, quien se la diga, bienvenida sea. ¿Hay una voluntad de servicio o hay una voluntad de que todo el mundo le obedezca? ¿Hay una voluntad de servir a los demás o de figurar y que su nombre se vea por todas partes? ¿Cuál es, entonces, los aires de la persona, del candidato, de la persona que quiere? ¿Figurar o alejarse de todo lo que pueda parecer figurar en la iglesia? Entonces, esto es lo que hemos de tener presente. No ha de ser así, porque el que quiera ser grande ha de ponerse al servicio de los demás. Y en tercer y último lugar, pues nos da el ejemplo para nosotros, el ejemplo último, el ejemplo supremo, que es el ejemplo de Jesús en el versículo 45, cuando dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y ya de entrada, pues esta palabra, Hijo del Hombre, no vino para ser servido. Hay una cierta también, podemos decir, paradoja, ¿no? Contradicción, porque el Hijo del Hombre, lo acordamos, ¿no? Daniel capítulo 7 es el personaje que se sienta, que se acerca al anciano de días y que recibe, por lo tanto, de él también el recibir gloria y honra en todas las naciones. Entonces esta palabra que leemos aquí, el Hijo del Hombre, pues no vino para ser servido, sino para servir. Pues hace referencia así a Jesús, el Hijo del Hombre, en su estado de humillación. Y conviene pues tener este concepto siempre presente. Jesús en su estado de humillación y Jesús en su estado de exaltación. Jesús que en su humillación pues se hizo hombre, ¿no? Y no apareció entre los hombres en su gloria divina, sino como un hombre, como un siervo, y ahora que él está sentado a la diestra de Dios Padre, conviene no mezclarlos, conviene no confundirlos, ¿no? Ahora él es el que vive y reina por los siglos, el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces esta palabra conviene verlo también juntamente con Filipenses capítulo 2. Este pasaje que también Pablo pone a Cristo como ejemplo para los creyentes, para los filipenses y para nosotros, de Cristo, de Jesús, como en su humildad, ¿no? La humildad de Jesús. Dice en el versículo 3: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Y bien, pues entonces ese es el principio, ¿no?, de lo que tienen que hacer los creyentes. Y a continuación pues presenta el ejemplo de Cristo, primeramente en su estado de humillación. Haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, porque lo era. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y dice: hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Él, el dador de la ley, haciéndose obediente. Dice: hasta la muerte, y muerte de cruz, que es una muerte de maldición, para pues hacerse a sí mismo maldición, para liberar de la maldición a aquellos que estaban bajo la misma. Bien, pues después del versículo 9 viene el estado de exaltación, por lo cual Dios también lo ensalzó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y aquí es lo mismo. En su estado de humillación, Cristo no vino a ser servido. Él lo podía, pero Él vino a servir. Y Él, pues ¿cómo lo hizo? Pues haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, cumpliendo también con toda justicia. En el bautismo, dice Juan el Bautista, ¿no? Pues se negó en un principio a bautizarlo, y dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y dijo: no, me quita.
porque así conviene que cumplamos toda justicia. El bautismo de Jesús no es como yo he escuchado esta semana de alguien muy considerado, ¿no?, de los que tienen reputación, ¿no?, en el tiempo presente, bautista, ¿no? El bautismo de Jesús no fue pues su entrada en la comunidad, ¿no?, en la comunidad de los creyentes como Mesías, ¿no?, porque fue proclamado como hijo por el Padre y vino sobre el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús es un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, que Él no lo hizo por sus pecados, sino los hizo en representación de su pueblo. Convenía que cumpliera con toda justicia y lo hizo también en esto, en su bautismo. Cumplió con toda justicia por su pueblo. Y bien, pues continuando entonces en este versículo, la segunda mitad dice que no vino para ser servido, sino para servir, y dice, dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida, su alma, su ser, ¿no?, en rescate. El rescate es el precio para, digamos, comprar un esclavo. Y en el Antiguo Testamento se utiliza, y creo que muy bien hecho, la palabra redención. Incluso en nuestro lenguaje se dice de redimir alguna deuda, ¿no?, o cuando se compra un piso, etcétera, etcétera, para redimir deudas. Bien, pues entonces es lo que se paga para comprar, ¿no? ¿A quién Él lo paga? Había pues una terrible teoría que se la paga al diablo, y no es así, porque el diablo fue derrotado en la cruz, como vemos en Colosenses capítulo 2. Cristo es vencedor del diablo, ha vencido al maligno, primero de Juan capítulo 2, y nosotros lo hemos vencido en Él, somos más que vencedores en Cristo. Bien, pues entonces es que lo paga ese rescate al Padre. Es un sacrificio ofrecido al Padre, como los sacrificios del Antiguo Testamento igual, que lo prefiguraban por medio de animales, ¿no? Y dice pues entonces que es en rescate por muchos. La idea de por muchos, el por es en lugar de. El lugar, un sacrificio, por lo tanto, el lugar de muchos. Y ahora pues viene la palabra muchos. Y entonces ahora aquí viene el problema, ¿no? El problema. Y bueno, pues yo quisiera pues comenzar esto pues hablando un poco de unos cuantos años atrás, cuando en el 96, ¿no?, 2 semanas antes de mi boda, yo recibí de mi congregación un regalo, ¿no?, una Biblia de estudio, ¿no?, grande, de Reina Valera del 95, que acababa de ser publicada, 95, fuera el 96, entonces fue una novedad, ¿no? Y bueno, pues fue un bonito regalo, ¿no?, una boda. Era la Biblia que regalan cuando una pareja se casa, ¿no? Y entonces, bueno, yo la leía pues bien, ¿no? Era una nueva revisión, etcétera. Y no mucho tiempo después llegué a este pasaje en Marcos, ¿no? Y leí pues que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y darse su vida en rescate y decía, todos. Y miras el pasaje paralelo también en Mateo y dice, todos. Y bueno, pues miras en el griego y ves que es muchos. Y está la palabra muchos y está la palabra todos, ¿no? Y si tú quieres ver la palabra todos, vas, por ejemplo, a primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ¿no? Y es la palabra todos. Pero aquí es la palabra muchos. Y ellos lo traducen la palabra como todos. Y yo, pues la verdad que realmente eso me afectó, me consternó. ¿Cómo es posible que cambien además en 1960 y la Reina Valera del muchos, que es como está además en griego, a todos, ¿no? Entonces, bueno, pues a esto le ha venido la saga, porque esto de las Biblias, en según qué sociedades bíblicas, es como la guerra de las galaxias, está la 1, la 2, hasta las 15, las 20, ¿no? Es la saga. Y entonces pues viene la saga seguida de la palabra, ¿eh?
La palabra que tiene la palabra aquí como también todos. Pero después hay otra que es la Reina Valera contemporánea, ¿no? Que es la Reina Valera del 1995, pero aquí tiene la palabra muchos, tal vez para contentar, para que de esta manera unos y otros, pues, ¿no?, abarquemos a todo el mercado, ¿no? O el más posible. El caso es cómo es posible cambiar aquí de muchos a todos, ¿no? Además, cuando nos damos cuenta, hay una cuestión teológica aquí, ¿no? Hay un debate teológico aquí, importante, ¿verdad?, entre, pues, la Reforma y aquellos que dicen que los reformados son gente rara, porque dicen que Jesucristo dio su vida en rescate por su pueblo, por el pueblo de Dios, es decir, los escogidos de Él, ¿no? Entonces, bueno, hay una cuestión y además está el original y se corrige de esta manera lo que dice la palabra de Dios. Se considera tal vez incorrecto, ¿no? O se adultera. Pero claro, ellos no te lo van a decir así, porque te van a decir, no, es que lo hemos traducido así porque es lo que significa, ¿verdad? Es lo que significa. Y después vienes también a los comentaristas. A los comentaristas no es tanto en nuestro idioma, porque no hay tanto volumen de comentarios, ¿no? Pero en inglés sí. Y entonces, en los contemporáneos, los comentaristas contemporáneos, pues muchos suelen poner, ¿no?, es que esta palabra muchos significa todos, porque tiene un valor inclusivo. Y porque, además, es que esto, ¿sabes?, es un hebraísmo con valor inclusivo. ¿Y sabéis cómo esto funciona? ¿Cómo lo sabe él? ¿Qué pruebas da? Ninguna, solamente lo afirma y ya está. Y entonces cómo funciona este mundo de los comentaristas es que viene uno, el primero, ¿no?, y lo dice, lo afirma, ¿no? Entonces vienen los demás, porque entonces no es solamente un comentario, sino que hay muchos comentarios, no continuamente, ¿no? Y entonces los que vienen después, unos lo repiten sin citar, ¿no?, pero casi con las mismas palabras. Y otros, efectivamente, incluso lo citan, como dice tal, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que primero lo dice y después hay 15 o 20 que lo van repitiendo. Y entonces, pues, allí donde vas, lo vas encontrando lo mismo, la idea. Y entonces, al final se te queda la idea de que así es así. Es que significa, el mucho significa todos. ¿Por qué? Porque es un hebraísmo con sentido inclusivo, ¿no? Bien, pues así funciona. Pero la cuestión es que tenemos aquí muchos, y por otra parte tenemos aquí, lo he citado, lo podemos leer también en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4. 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4, antes Hebreos, cuando dice, quien quiere... No es el 2.4, sino es el 2.6. Quien se dio a sí mismo, dice, en rescate por todos. Y aquí dice, se da en su vida en rescate por muchos, y aquí en rescate por todos. Unos es mucho y otros es todo. Entonces vemos, uno es mucho y otros todos. Entonces, ¿cuál es el significado de la palabra en cada lugar? Dicho de otra manera, a ver si me explico claramente. ¿En qué lugar, digamos, se interpreta a la luz del otro? ¿Es el muchos aquí a la luz del todos de allá? ¿O es el todos de 1 Timoteo que se ha de interpretar a la luz del muchos aquí? Y esa es la cuestión, ¿no? Y entonces, pues hemos de mirar, evidentemente, la enseñanza de toda la Escritura, ¿no? Y de los pasajes que hablan de esto, la enseñanza clara y uniforme es que Jesús da su vida por los pecados de su pueblo, es decir, de muchos. Por ejemplo, en Isaías capítulo 53, el pasaje sobre el cual sin duda está basada también esta declaración de Jesús. Isaías 53, 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fijémonos lo que dice, porque fue cortado
de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y por supuesto esto nos recuerda también en Mateo capítulo 1 y versículo 21, cuando dice que y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O como también en los evangelios, Evangelio de Juan capítulo 17 y versículo 9, cuando dice Jesús orando al Padre: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. No ruega por todos, no ruega por todo el mundo, sino por aquellos que Él le dio, por su pueblo. O también en el libro de los Hechos, en el capítulo 20 y versículo 28, cuando dice que por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su sangre. Jesús rescató a su iglesia por su sangre. Es un rescate por su sangre, como también vemos en la carta a Efesios en el capítulo 5 y versículo 25. Efesios 5 y versículo 25, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por su mujer, no se entregó por todas las mujeres del mundo que hay por la calle, sino por su iglesia, por los suyos, por su pueblo. Entonces, el muchos, evidentemente, está hablando del pueblo de Dios. Y el todos de primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, ha de ser interpretado a la luz de esto. A todos los que Él salva, a todos los que Él, de todos los lugares, de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas, Él salva. Así, por lo tanto, vemos que el sacrificio de Jesús es un sacrificio expiatorio, porque es el lugar de. Es vicario, ¿verdad? Es expiatorio por los pecados del pueblo y es el vicario porque es el lugar de. Pero además es definido. Es por personas concretas, es por su pueblo. Por su pueblo. Y si alguien no lo quiere recibir así, tiene que estar corrigiendo todos estos pasajes que hemos visto en Isaías, en Mateo, en Juan, en Hechos, en Efesios, y ahí no hay más. Y esa es la enseñanza de la palabra. ¿Y cuál es el problema de esta enseñanza? ¿Cuál es el problema de la palabra de Dios cuando dice que Él viene a salvar a su pueblo? ¿Cuál es el problema de la palabra cuando dice que Él ora no por el pueblo o por el mundo, sino por los tuyos, los que tú me has dado? ¿Cuál es el problema de esto? Y si Él ora por aquellos que Dios le ha dado, entonces ¿por quién Él ha muerto? ¿Ha muerto por todos y solamente ruega por algunos? No, Él ruega pues por aquellos que también Dios le ha dado y pues vino a dar por el pecado de su pueblo. Isaías 53, versículo 8. Si la muerte de Jesús es por todos, entonces es por ninguno. ¿No? Esto es como la propiedad, ¿no? Cuando dicen esto es de todos, ¿no? Pues si es de todos, es de ninguno, es de nadie. Las cosas tienen el propietario, porque si no, pues no es de nadie, ¿no? Bien, pues es lo mismo. Si la muerte de Jesús es por todos, también por los que se pierden, los que van al infierno, pues entonces no es por nadie en concreto, es una muerte así en general. Y no es una muerte que vaya a ser eficaz en el perdón de los pecados, ¿no? Y que ya fue eficaz, como enseña la carta a los Hebreos, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, ¿no? Es una muerte que ofrece la posibilidad a los demás, pero que no es, por lo tanto,
realmente eficaz. Entonces vemos que la muerte de Jesús es por su pueblo, es definida, es por los suyos, es por aquellos que Él ha amado. Y es eficaz. Y Él ora por ellos. Y el Padre escucha su oración. Y bueno, pues alguien me dirá, es que esto es muy restrictivo. Es que esto es muy poco inclusivo. Hay que ser más inclusivo, ¿no? Hoy en día, si utilizas 2 o 3 palabras clave, ¿no?, y las empleas en todo momento, inclusivo y empatía, eso te abre todas las puertas, ¿no? Pero no. La cuestión no es, no tenemos que preocupar si es restrictivo o no, o si es inclusivo o no lo es. Lo que nos tenemos que preocupar es si es verdad, si es bíblico, si es lo que dice la palabra de Dios. Es lo que nos tenemos que preocupar, no con intentar juzgar las cosas por los patrones de pensamiento de nuestros días, ¿no? Pero es que además el que sean muchos no significa que sea poco, ¿no? Porque muy poca cosa, ¿no? Muy limitado, porque ya lo dice la misma palabra, muchos. Entonces, como he dicho, es de todo pueblo, es de toda lengua, es de toda etnia, es de toda raza, ¿no? Hoy en día, ¿no?, que tenemos los problemas de las razas, ¿no? De toda raza, no hay ningún problema con la raza, porque de toda raza ha venido Cristo a salvar también a su pueblo. De toda, entre comillas, clase, ¿no?, social, ¿no? De trabajadores y también de propietarios, de ricos y de pobres, ¿no?, de nobles y también de sencillos, ¿no? Un pueblo, como vemos en Apocalipsis, que no puede ser contado. No puede ser contado. Dios lo sabe. Conoce y ama a cada uno desde antes de la fundación del mundo, pero los hombres es una multitud tan inmensa que no puede ser contado como las estrellas del cielo en multitud. Así pues, vemos, hermanos, en definitiva, este es nuestro ejemplo, no el del mundo, sino el de Cristo. Jesús es nuestro ejemplo, Jesús es nuestro, como dice la palabra de Dios, dechado, ¿no?, nuestro modelo para nosotros, ¿verdad? Y Él también es, porque es el objeto de nuestra fe, Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, Hebreos 12. Él es nuestro ejemplo y Él es nuestro Salvador. Entonces la cuestión es si estamos siguiendo los pasos de Jesús, ¿verdad?, o no, o hasta qué punto lo estamos siguiendo en nuestra vida. Hasta qué punto estamos siguiendo el ejemplo de Cristo en nuestros tratos con los demás, especialmente con los hermanos en la fe. No vaya a ser que Jesús no es nuestro ejemplo para nada. Porque si es así, si no es nuestro ejemplo para nada, seguramente es porque tampoco es nuestro objeto de fe. Y nunca hemos puesto nuestros ojos en Cristo, en Jesús, para salvación. Y hemos de comenzar por ahí. Si no lo hemos hecho, hemos de poner nuestra mirada en Cristo para salvación. Y, bueno, pues aquel que diga que está en Él ha de andar como Él anduvo. Pues que así sea. Que el Señor bendiga su santa palabra en nosotros, en nuestra vida. Amén. Vamos a